Bien, el ejercicio 3 dice, para la señal z de t del ejercicio 1 se adopta omega s igual a 80 radianes por segundo. Es decir, que la frecuencia de muestreo es 80 radianes por segundo. Recuerden, yo creo que ya lo dije, pero por ahí si alguien no lo escuchó, lo recordamos igual, se usa la S como subíndice porque muestreo en inglés se dice sampling, que viene de sample, que significa muestra, ¿sí? Sample, dicho en criollo. Sample significa muestra, entonces sampling es muestreo, y por eso se usa la S para representar a la frecuencia de muestreo. Tenemos entonces una frecuencia de muestreo de 80 radianes por segundo. Y se nos pide determinar el efecto que se produce. ¿Cuál es la porción de la señal bien muestreada? ¿Se produce deterioro? ¿Qué frecuencia o frecuencias se pierden? Y la última, ¿cuál es la frecuencia alias de la componente mal muestreada? ¿Sí? Entonces, bueno, acá como verán tenemos esto del aliasing, que vamos a ver qué se trata. Entonces, básicamente nos dicen que tenemos la señal z de t del punto 1 y se va a muestrear esa señal con una frecuencia de 80 radianes por segundo. Vamos al resultado y vamos a ver qué es lo que sucede. Déjenme ver, acá no les hemos puesto nada de herramientas teóricas con lo que respecta a aliasing. Bueno, acá tenemos ejercicio 3. Vamos a ir leyendo lo que tenemos acá y cualquier cosa yo voy complementando. En el punto A se nos dice que se muestrea con... O sea, se muestrea con 80 radianes por segundo de frecuencia de muestreo y el punto A nos dice determinar el efecto que se produce. O sea que vamos a ver qué pasa cuando se muestrea con esa frecuencia de muestreo. Y acá dice, para poder determinar el efecto que produce muestrear la señal con una frecuencia de muestreo de 80 radianes por segundo, primero se debe determinar cuál es la frecuencia máxima para la señal considerada. ¿Por qué? Cuando vamos a muestrear una señal, siempre es importante que se cumpla el teorema del muestreo. Teorema del muestreo que nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima que hay presente en la señal, ¿sí? Frecuencia máxima, ahí está. Entonces, tenemos que ver cuál es la frecuencia máxima de la señal que estamos considerando y ver si se cumple el teorema del muestreo con la frecuencia de muestreo que se nos está dando. Se puede identificar fácilmente que la frecuencia máxima para la señal del punto 1C, ¿sí? La frecuencia máxima está directamente anotada acá, 15 pi radianes, que es aproximadamente 47,1 radianes por segundo. Acá también faltó el segundo, bueno. 47,1 radianes por segundo. Para realizar un muestreo apropiado de la señal se debe cumplir el teorema del muestreo, es decir, que la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima o la máxima frecuencia presente en la señal, lo que claramente vemos que no se cumple, siendo que 2 veces omega máxima para esta omega máxima que tenemos acá es igual a 94,2 radianes por segundo para este caso. Me han faltado 2 segundos por todos lados. Fíjense entonces que tenemos que 2 omega máxima es 94,2 radianes por segundo y la frecuencia de muestreo es 80 radianes por segundo. No se está cumpliendo esta relación, ¿sí? Porque claramente 80, que es la frecuencia de muestreo, no es mayor que 94,2. ¿Sí? No se está cumpliendo el teorema del muestreo. Entonces vamos a tener lo que se llama submuestreo o aliasing. ¿Qué es lo que sucede con este aliasing? Voy a recurrir a estas gráficas que teníamos acá para explicarlo muy rápidamente, que yo supongo que igual lo vieron ya en teoría. Como habíamos visto,
la frecuencia de muestreo nos da el valor para el cual el espectro de la señal se repite. Lo dije medio enredado. Voy de nuevo. La frecuencia de muestreo nos dice cada cuánto se repite una muestra del espectro. Si tengo este espectro, que es este triangulito que tenemos acá, al muestrear la señal, ese espectro se hace periódico y cada una de estas repeticiones del espectro está ubicado en omega S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, yo voy a dibujar ese espectro, me lo voy a dibujar, no sé, con un colorcito así más oscuro. Yo voy a dibujar, supongamos este espectro acá, ahí está, hago el triangulito, y tengo una omega S determinada. Mientras menor sea la omega S, este espectro va a estar cada vez más hacia la izquierda, ¿sí? ¿Y qué sucede? Sucede en un punto que si la frecuencia de muestreo es demasiado baja, esta réplica del espectro va a solaparse o superponerse con una réplica anterior. Supónganse esa situación, ¿sí? Se alcanza a ver que hay una parte donde los dos espectros se superponen uno con el otro o se solapan. A ese efecto es al que se le llama aliasing o submuestreo. ¿Por qué submuestreo? Porque la frecuencia de muestreo es más baja de lo que debería ser y se está presentando este problema, porque hay un submuestreo, es decir, que el muestreo debió hacerse con una frecuencia de muestreo más alta. Está bien, con este triangulito así como lo hemos visto acá, queda bastante gráfico representado qué es lo que pasa cuando no se cumple el teorema del muestreo. Y fíjense que es sencillo de ver acá también, voy a hacer un poco de zoom, que si por ejemplo esta frecuencia, ahí, si por ejemplo esta frecuencia acá fuese la frecuencia máxima, fuese la omega máxima, dos veces omega máxima estaría, lo pongo justo ahí, estaría acá, ¿sí? Que sería la frecuencia de muestreo justa para que los dos muestreos, para que las dos réplicas del espectro no se solapen, ¿sí? Observemos este punto acá. Es decir, que si la frecuencia de muestreo fuese igual a dos veces la frecuencia máxima, yo en este punto que marqué acá tengo dos veces la omega máxima, que es igual a la frecuencia de muestreo en este caso. Y ahí no tengo solapamiento, estoy justo en el punto límite, digamos, en donde los dos espectros no se superponen. Pero si la frecuencia de muestreo es menor que dos veces esta frecuencia máxima, ocurre esto que les estaba mostrando recién. Si estos dos espectros van a estar solapados y por ende la información va a estar, digamos, corrompida en esta parte del espectro. Digamos, porque es como que la información que tiene cada uno de los espectros se mezcla ahí. ¿Sí? Empiezan a aparecer cosas que no tendrían que aparecer por este solapamiento que hay. ¿Está? Entonces, bueno, acá como se ve claramente lo que pasa cuando movemos el valor de la frecuencia de muestreo, mientras más alta es la frecuencia de muestreo, más separadas están las réplicas, mientras más baja es la frecuencia de muestreo, más cerca están las réplicas y llega un punto en el que están tan cerca que está una encima de la otra y eso es un problema porque estamos corrompiendo la información que tenemos en el espectro. Y eso es a lo que se le llama aliasing, solapamiento, submuestreo, que es lo que se nos está presentando en el ejercicio que estamos viendo ahora. Bien, ahí se los repetí muchas veces, supongo que la idea va entrando y se va quedando un poco más entendido que es esto del aliasing. Entonces, en este caso estamos en una situación de aliasing, ¿sí? Porque la frecuencia de muestreo es menor que la frecuencia según el teorema del muestreo. Veamos qué nos preguntaban en el punto B. En el punto B, acá nos decían, ¿cuál es la porción de la señal bien muestreada? Bueno, la porción de la señal bien muestreada va a ser, déjenme ver,
Qué lástima, no hemos alcanzado a hacer gráficas acá también, porque bueno, por ahí lleva tiempo hacer gráficas, estas son para otro ejercicio. Las tendré que dibujar a mano. A ver, denme un segundo. Estoy pensando, me parece que sí, vamos a tener que hacer una gráfica para ir viendo esto de los espectros, va a ser más fácil de entenderlo. Denme un segundito que estoy ordenando las ideas en mi cabeza. Vamos a hacer así entonces, voy a compartirles la pizarra y acá en la pizarra vamos a ir dibujando la situación que tenemos en este punto. Fíjense, vamos a hacer así. Voy a dibujar. Ahí, lo vamos a hacer bien grande. Y esto va a ser, esto va a ser omega, déjenme ver, lo vamos a hacer sí, lo vamos a hacer en omega, ahí. Y acá vamos a poner módulo de x de j omega. Y vamos a dibujar, dijimos que voy a hacer lo siguiente, voy a dibujar un espectro más o menos como los que estábamos viendo recién, así como con formita triangular, una cosa así. Y vamos a suponer que este es el espectro que tiene como omega máxima, acá, tiene una omega máxima, lo voy a escribir por acá, que dijimos que era igual a 47,1, si no me equivoco, espero no estar equivocándome en el valor, ahora lo verifico. 47,1, perfecto, 47,1 radianes por segundo. Bien, esa es la omega máxima entonces, supongamos que está en este punto. Y más o menos si lo hago a escala, si ahí tengo 47, el doble sería más o menos por acá. 47, que el doble dijimos que es 94 aproximadamente, y entonces una frecuencia de muestreo estaría más o menos por acá, 80. A ver, lo voy a dibujar con otro color. Entonces acá tendríamos la omega S. Sí, voy a traer por acá la omega S, frecuencia de muestreo, que es de 80 radianes por segundo. Entonces fíjense qué es lo que pasa. Este espectro va a repetirse cada omega S, o sea que en este valor de omega S vamos a tener la primer réplica de este espectro va a estar centrada acá. Y ¿cuántos valores nos tenemos que ir hasta la izquierda o a qué valor de frecuencia nos tenemos que ir hacia la izquierda? Y fíjense que si desde acá hasta acá tenemos 47,1 radianes por segundo, como esto es par, desde acá hasta acá también tenemos 47 radianes por segundo de distancia. Entonces, desde omega S hasta el punto que se correspondería a la repetición de esta frecuencia, digamos, tenemos que tener también una distancia de 47,1 radianes por segundo. Entonces, el punto correspondiente al espectro, a la réplica para esta frecuencia, va a ser en 80 menos 47,1. Esto me va a dar, sería 40, 33, 32,9. 32,9 radianes por segundo. Espero haber sacado bien ahí la cuenta mentalmente. Entonces, eso significa que el espectro que se repite, la réplica, va a tener un valor de frecuencia. Déjenme de nuevo calcular, si esto es 47, más o menos por acá sería como 25, y pongámosle como que esté por acá. Ahí, más o menos lo estoy haciendo a ojo, esto ustedes después si lo hacen a escala va a ser mucho mejor. Ahí está. Vamos a tener entonces la réplica de ese espectro, más o menos una cosa así.
Bueno, se ve un poquito más ancho este en el gráfico, pero por ahí vamos. Y fíjense entonces lo que pasó. Como la frecuencia de muestreo es más chica que el doble de la frecuencia máxima, tenemos esta pequeña porción del espectro. Lo voy a marcar acá en amarillo, no sé si se verá. Sí, ahí. Tenemos esa porción del espectro que tiene el solapamiento, ¿sí? Porque se están superponiendo los dos espectros, este primer espectro y la réplica. Entonces acá tenemos un problema de que la información, como les decía recién, se corrompe. Perdemos la información que tenemos en esa parte del espectro. Entonces, la primera pregunta nos decía, ¿qué parte del espectro está bien muestreada? Y la parte del espectro que va a estar bien muestreada va a ser la parte del espectro que está por debajo de esta frecuencia que acabo de calcular yo ahora. Sería esta frecuencia que tenemos acá, que es esta de 32,9 radianes por segundo. O sea que todo lo que está entre 0 y 32,9 radianes por segundo está bien muestreado. Esa sería la respuesta al ítem B de este ejercicio. ¿Sí? Todo lo que está ahí está bien muestreado. ¿Por qué? Y porque como vemos acá no hay solapamiento, entonces toda la información que tengamos en esta parte del espectro va a mantenerse de forma fiel, ¿sí? No vamos a tener ningún inconveniente. En este caso del ejercicio, puntualmente en este caso, a ver, acá dice, la porción de la señal bien muestreada es la que cumple con el teorema del muestreo. Esto sería todo el rango de frecuencias por debajo de omega s sobre 2 igual a 40 radianes por segundo. Bien, esto en realidad, no, como estamos viendo ahora, ahí hay un error y yo me he equivocado también. Déjenme ver O de sea, nuevo creo que, ¿Cómo? a ver, creo que la parte de 32,9 es la que va entre 47,1 y 80, ¿o no? Entre 47,1 y 80 sería, mira, lo marco, entre 47,1 y 80 sería esto que estoy marcando acá. Claro, sí. Eso, eso Ujú. sería 32,9. Exactamente, acá tenemos también 32,9. Exactamente. Y Que de sería, 0 a 40, ahí queda. no, es que en realidad el 40 estaría justo acá en el medio. Yo, Ah, verdad. en realidad sí, me estoy dando cuenta ahora que yo he cometido el error al responder esa pregunta, me acuerdo, porque justamente dije, si la frecuencia de muestreo es de 80 radianes por segundo, lo que voy a estar muestreando bien es todo lo que esté por debajo de la mitad de esa frecuencia, porque si la frecuencia de muestreo es 80, la mitad es 40, entonces supongo que hasta 40 radianes por segundo lo voy a estar muestreando bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora explicándole esto a ustedes de esta forma y viendo las gráficas, que yo no lo hice cuando puse eso que les acabo de decir que está escrito en el práctico, estoy viendo que en realidad la parte de 40 radianes por segundo cae en esta banda en donde tenemos solapamiento. Y si hay solapamiento, y en realidad la información ahí no podemos nunca estar seguros si la información que tenemos en esta parte del espectro es la que corresponde o no, justamente porque estamos con un problema de aliasing. Entonces, la única parte que sí podemos estar seguros que no tiene el problema de aliasing es esta que les acabo de marcar acá, en verde, ¿sí? Entre 0 y 39,2 radianes por segundo podemos estar seguros que la señal está bien muestreada. Esta señal con esta frecuencia de muestreo. ¿Sí? Sería distinto si me hubiesen preguntado, ¿cuál sería la frecuencia máxima para realizar el muestreo como corresponde si tengo una frecuencia de muestreo de 80 radianes por segundo? Y ahí sí, y la frecuencia máxima tiene que ser 40 radianes por segundo. Entonces ahí con una frecuencia de muestreo de 80 radianes por segundo hacemos un muestreo como corresponde y no hay problema.
Pero este no es el caso. La señal tiene un espectro que va un poco más allá de los 40 radianes por segundo y entonces por eso tenemos este problema. Sí, o sea que eso también lo voy a tener ahí que corregir. eh, Porque, nada, lo pensé mal cuando escribí esta respuesta y en realidad tendría que ser esta otra parte del espectro que yo les estoy diciendo acá. Pero creo que viendo la gráfica, ustedes están pudiendo seguirme de qué es lo que pasa con respecto a los espectros y por qué tendría este inconveniente acá. Si no, Sí, bueno, sí, se entendió. después, perfecto. Después ustedes, si no, como les digo, eh, hagan estas gráficas a su manera, dibujenlas prolijas, a escala, y traten de ver estos valores y bueno, van a ir pudiendo identificar bien cómo son estos, porque de nuevo, es como les decía recién, esto que estamos haciendo ahora no es más que sumar valores y restar valores en el eje y ver dónde cae una gráfica. Y la otra es un poco de matemática, pero es básico, no es muy difícil. Pero el concepto que hay detrás de lo que está pasando ahí sí quizá puede ser un poco de complicado de ver al principio. Pero acá básicamente lo que tenemos que ver es dónde cae cada una de las gráficas y qué es lo que pasa según los valores que estamos teniendo. ¿Está? Bien, entonces... eh, esta parte está mal, yo ya lo voy a corregir. No sería esa frecuencia, sí, sino que es la frecuencia que hemos calculado ahora de forma gráfica. Y para este caso, en realidad lo que quería ir es que lo que tenemos que ver es, según la señal que teníamos, que era la 1C, según esta señal que tenemos acá, ahí, lo que tendríamos que ver es cuáles son las frecuencias que caen dentro de esa banda de frecuencias que es bien muestreada. Y la respuesta a esta pregunta de cuál es la porción de la señal bien muestreada, tendríamos que decir, y es la porción de frecuencias comprendidas entre 0 y 32,9, por ende, la frecuencia, la de 6pi caería porque sería 3 por 6, sería 18, supongamos que es aproximadamente 20, y 10pi tendríamos 31,4, cae justo también dentro de la banda bien muestreada. Pero la tercera frecuencia, la de 15pi, esa ya estaría fuera, ¿sí? De esa banda de frecuencias donde se está, donde no tenemos superposición, y la de 15pi cae en la banda de frecuencias donde hay superposición, entonces ahí ya la información no es confiable, si no podemos recuperarla como corresponde. Ahí, cuando les explico esto, a mí se me vienen imágenes a la cabeza de este video que vi y otras cosas que hay que todavía no les explico y no vemos con detalle, que yo me imagino que va a simplificar a ustedes el entender lo que pasa en el aliasing, pero bueno, hay que ir paso a paso, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Seguimos en el punto C. ¿Se produce deterioro? ¿Qué frecuencia o frecuencias se pierden? Bueno, la respuesta es sí, se produce deterioro y se pierde la frecuencia, que es lo que les acabo de decir en este momento que les estaba hablando, se pierde esta frecuencia, ¿sí? La de 15pi. Este término es el que se pierde, porque esto cae dentro de la banda de frecuencias donde tenemos aliasing. Y acá, a ver, veamos si hay algo más para responder a eso en lo que les hemos puesto acá. Sí, se produce deterioro. Para este caso puntual se pierde la frecuencia de la omega máxima, que vale 47,1 radianes por segundo. Bueno, voy a tener acá que agregar todos los segundos que estaba ahorrando mientras escribí el práctico. Bien, y el último punto, más arriba, acá, el último punto dice, ¿cuál es la frecuencia alias de la componente mal muestreada? Bien, y acá nos metemos un poquito en por qué se llama frecuencia alias y por qué a este fenómeno se le llama aliasing, ¿sí? En esta pregunta, ¿cuál es la frecuencia alias? Vamos a ver si sale ordenada esta explicación. Eh, Sería, déjenme pensar un poquito.
¿Cómo se los explico? Esto sería así. Voy a volver al espectro. Acá. Esto sería así. Dijimos que tenemos... A ver que voy a agrandar un poco la pantalla acá. Dijimos que teníamos en este punto, voy a volver a marcarlo con algún color acá. Dijimos que teníamos en este punto la frecuencia máxima, que vale 47,1 radianes por segundo. Entonces acá yo quizá podría haber dibujado esa componente como un bastoncito, ¿sí? Un bastoncito que representa a esa componente de frecuencia. Cuando se hace el muestreo, esta componente, como les dije, discúlpenme un segundo, pero estoy tratando de ordenar en mi cabeza para explicarles esto y que se entienda en estas gráficas que he hecho acá. Voy a empezar de nuevo. Tenemos esta componente que es la frecuencia máxima, que esa componente aparece también acá. ¿Sí? Porque dijimos que el espectro es par. Ahí está. Y en la réplica del espectro, que es este que está marcado en rojo, déjenme que agarre otro color para dibujar esas réplicas. En la réplica del espectro que está marcado en rojo, tienen que aparecer estas dos componentes de frecuencia, ¿sí? O sea, estas dos componentes de este espectro base, digamos. Y esas dos componentes de frecuencia, ¿dónde aparecen? Aparece una acá y aparece la otra acá, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos que las dos componentes en rosado, digamos, son las componentes originales. Y las dos componentes que he dibujado en naranja son las dos componentes que aparecen en la réplica del espectro cuando este espectro se hace periódico. Y fíjense acá dónde está el gran problema del aliasing. Que mi espectro útil, a ver con qué color lo marco. Lo voy a marcar con este verde. Mi espectro útil de señal es este que yo voy a marcar así. Este es mi espectro útil, porque acá es donde está mi señal, ¿sí? Con ese bastoncito, perdón, voy a empezar de nuevo, incluyendo el bastoncito ahí. Ahí está. Y ahí está. Eso que yo he marcado en verde es el espectro útil de mi señal. Y fíjense el problema que produce el aliasing acá. Como estoy muestreando con una frecuencia de muestreo más baja, la frecuencia máxima de esta señal, que es el bastoncito rosado, aparece como esta frecuencia que tenemos acá, que en realidad es una frecuencia de un valor más bajo que está dentro de mi espectro útil. ¿Por qué? Cuando uno quiere recuperar la señal, lo que se hace con esta señal es filtrarla y justamente tomar la información que tengo en el espectro, como les digo, el espectro útil, que es lo que yo he marcado con verde acá. Es como que esto que he marcado con verde es una ventanita, que le vamos a llamar filtro, que elimina todo lo que no está dentro de él. ¿Sí? O sea, todo lo que no está dentro de la ventanita nosotros lo vamos a eliminar para recuperar nuestra señal. Pero fíjense que yo recupero esta señal con este filtro que he marcado en verde y cuando recupero la señal aparece esta frecuencia que no es parte de mi frecuencia original, sino que es una frecuencia que ha aparecido porque el espectro, que es una primer réplica, queda superpuesto con el espectro de la señal original. Ahí creo que se va armando un poquito mejor la idea y creo que me pueden ir siguiendo. Lo voy a repetir de nuevo. Esta componente de frecuencia aparece dentro de mi banda de frecuencias útiles, pero no es una frecuencia que estaba en mi señal original,
sino que es una frecuencia que aparece porque esta señal está siendo mal muestreada y la réplica del espectro se superpone con mi espectro original y por ende aparece esta componente de frecuencia, que es una intrusa, digamos. Entonces, ¿por qué se le llama frecuencia aliada? Y porque esta aliada de color naranja es una frecuencia que se corresponde con la frecuencia de color rosado, que es la frecuencia correspondiente a la frecuencia máxima. Es decir, que aparece una aliada porque está vinculada, está en correspondencia con otra frecuencia y por eso se llama aliasing, porque aparecen estas frecuencias alias o frecuencias aliadas porque tiene que ver una con otra, ¿sí? Y por eso se produce este fenómeno. Bien, más o menos espero ahí que me vayan siguiendo en la explicación. Después vemos si no lo que haga falta aclarar. Bueno, y fíjense que recién hicimos las cuentas. ¿Cuál es el valor de esta frecuencia aliada que aparece acá? Y recién hicimos esta cuenta. ¿Sí? Esta cuenta que hicimos acá, recién casi sin quererlo, calculamos el valor de la frecuencia aliada. ¿Cómo la calculamos? Y como la frecuencia máxima, perdón, como la frecuencia de muestreo, omega s, 80 radianes por segundo, menos el valor de la frecuencia correspondiente, que en este caso es la frecuencia máxima de 47,1 radianes por segundo y aparece como una frecuencia de 32,9 radianes por segundo. ¿Sí? Fíjense que ahí de forma numérica también lo podemos ver. O sea que va a aparecer en nuestra señal una componente de 32,9 radianes por segundo que no estaba en nuestra señal original, sino que aparece como consecuencia de un mal muestreo o de un submuestreo. Y a este fenómeno se le llama aliasing. Bien, déjenme ver si queda algo más para ver en el práctico y si no, ahora pasamos un ratito a preguntas, comentarios si tienen. No, ahí está el valor. Esto sí está bien calculado, el valor de la frecuencia alias de 32,9 radianes por segundo, como vimos recién. Y esa era la última pregunta del enunciado. Perfecto.